Hola a todos y bienvenidos a la Iglesia Bíblica Bautista La Misión. El servicio empezará en contados minutos, por lo cual te recomendamos lo siguiente. Primero, dedica este espacio exclusivamente para escuchar y aprender la palabra del Señor. Procura dejar las distracciones lejos de ti para que puedas ofrecer este tiempo a nuestro buen Dios. Segundo, comparte este enlace con tus amigos y familiares para que la palabra del Señor sea esparcida por el mundo. Tercero, alista tu Biblia y agenda para tomar nota del estudio que se realizará. Recuerda que todos somos una familia aunque no estemos presencialmente juntos. Si deseas acompañarnos, en la descripción de este video encontrarás la dirección y número de contacto. La Iglesia Bíblica Bautista La Misión les envía un fuerte abrazo y estamos atentos a todos sus comentarios. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Malaquías. Malaquías, capítulo 3. Ok, vamos allí en Malaquías, capítulo 3, último libro del Antiguo Testamento. Allí antes de estos 450 aproximadamente años de silencio, de los cuales hemos venido estudiando, y las verdades que el Señor tiene para nosotros, ¿cierto? Si miramos el versículo 6, dice el Señor, venía haciéndole algunas exhortaciones, venía confrontando al pueblo de una manera directa. Y lo que deseo en esta mañana, y no tanto yo, lo que desea el Señor en esta mañana es que entendamos la palabra, ¿listo? Hay algunos temas a los cuales le tememos, y lo hablo desde el punto de vista expositores y predicadores, como también los siervos. Hay temas de los cuales se nos hace delicado que nos hablen, pero el Señor quiere seguir confrontando a su pueblo, ¿ok? Él había venido hablándoles de amor, venía hablándoles de ofrendas, venía hablándoles de cómo se habían desviado del camino, y le dice, yo lo que deseo es que todos se vuelvan a mí. Ok, que todos se vuelvan a mí. Y la palabra del Señor en esto es muy contundente. Vamos a estar yendo muy despacio para entender el contexto de lo que el Señor le estaba diciendo a su pueblo y cómo le está hablando. Entonces, veíamos en la predicación anterior, el capítulo 3, versículo 6, que dice lo siguiente. Bienvenido, Andrés. Porque yo, Jehová, ¿quién está hablando? Dios. Tengamos muy en cuenta eso para el estudio de esta mañana. El que ha venido hablando a través del libro de Malaquías es ¿quién? Dios. Ha sido muy edificante desde el punto de vista pastor y congregación, ver los comentarios de los hermanos cuando han salido los últimos domingos. Ver cómo expresan que realmente la palabra de Dios les ha confrontado. Y lo que veo es que Dios está hablando a esta congregación. Y a los que nos están allí fielmente siguiendo, está hablando claro a los corazones. Está diciendo yo soy. Y dice yo Jehová no cambio. Como Él no cambia, por esto, hijos de ¿quién? De Jacob, no os he, ¿qué? No habéis sido consumidos. Hay algunos datos no curiosos, sino para descansar y tener en cuenta aquí en la palabra del Señor en el versículo 6. 1, Dios no cambia. ¿Y Él por qué no cambia? Lo vimos, porque no es hombre. Él no miente. Lo que Él prometió, lo cumple. 1. Por esto, hijos de ¿quién? De Jacob. Antes de este versículo, los capítulos, hasta el capítulo 3, versículo 5, ¿a quién le venía hablando el Señor?
Perfecto, a los sacerdotes, al pueblo de Leví, al pueblo que se había escogido para el servicio al Señor. Pero noten que ahora el concepto cambia. Ya no se centra solo en el sacerdocio, sino en ¿quién? En todo el pueblo de Dios. Ya él habló, él dijo, los sacerdotes los escogí para mi servicio, para mi gloria. Ellos están trabajando, están pasando situaciones que vamos a ver ahora. Todo el pueblo. Entonces este mensaje es para todo el pueblo y le dice: por eso no habéis sido consumidos todos los del pueblo, no solo los sacerdotes, porque el Señor ya tenía un juicio preparado para los sacerdotes y lo iba a cumplir. Ahora el juicio es ¿contra quién? Contra todo el pueblo. Si vemos que el Señor es fiel, Él ha sido fiel a las promesas. ¿A quién le hizo las promesas? A los patriarcas. ¿Quiénes eran los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué promesas le hizo el Señor a Abraham, Isaac y Jacob? Abraham le dijo: haré de ti y tus hijos no podrán ser contados, como no pueden ser contados los granos de arena del mar. Y muchas otras promesas, ¿cierto? Vete de tu tierra, de tu parentela, ¿qué? A un lugar y te cuidaré. ¿Y lo cuidó? Sí, listo. ¿Qué promesas le hizo a Isaac? ¿Qué promesas le hizo a Jacob? Entonces, cuando vemos todo esto, que debemos estudiarlo, y como hijos del Señor debemos conocer las promesas que Él hizo, entendemos que Él va a cumplir esas promesas por encima de cualquier circunstancia. Por encima de cualquier circunstancia. Ahora, Él a nosotros nos ha hecho promesas. ¿Qué promesas nos ha hecho? Y a través de la Biblia encontramos cantidades de promesas que el Señor nos ha hecho. Si miramos un ejemplo, Josué 1:9, ¿qué dice? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, ¿qué haré? Estaré contigo. Es una promesa. ¿Jehová algún día desamparó a Josué? ¿Jehová algún día nos ha desamparado? Honestamente, ¿nos ha desamparado? Acuérdense que el Señor les dijo: estoy cansado de vuestra palabrería. Y una cosa es decir: no, el Señor no nos ha desamparado. Pero con el testimonio estamos mostrando lo contrario, con la inconformidad, con el negar, con el no saber enfrentarnos a las situaciones que diariamente se nos colocan. Dios no es hombre para mentir. Y si Él dijo que nos cuidará, que proveerá, Él lo hará. Pero el pueblo necio, como nosotros, se había olvidado de todo lo que el Señor había dicho. Si miramos Salmos, libro de los Salmos, capítulo 89, versículo 34, ¿qué nos dice? 89, 34. Dice el Señor en su palabra: no, noten, no olvidaré que mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios, no lo cambiaré. Siempre será exacto, siempre será correcto y siempre será perfecto. No cambiaré. Y muchos versículos más nos ilustran de esa verdad. Jeremías 30:11, Isaías 1:28. Vamos a Isaías 1:28 a ver qué dice el Señor allí en Isaías, capítulo 1, versículo 28. Pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Hay una promesa de protección, pero también hay una promesa ¿de qué? De juicio. A nosotros nos gustan las promesas de protección. El Señor nos dijo: te cuidaré.
y te prosperaré y te llevaré. Pero es que también hay promesas de juicio, y esa promesa dice que los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová, ¿qué pasará? Serán consumidos. Entonces os avergonzarán y no sé qué, y otra serie de situaciones. Entonces la realidad está en que hay dos extremos: bendiciones y maldiciones. Bendiciones para el que sigue a Jehová, porque Dios lo ha prometido. Entonces, si miramos allí Deuteronomio capítulo 28, las bendiciones de la obediencia son promesas. Y si miramos el mismo capítulo 28 más adelante, consecuencias. Y ahí estamos. Lo que el Señor está haciendo aquí, a través de todo este discurso, es un reto al arrepentimiento. Yo no cambio, el hombre sí. Y al cambiar el hombre, ¿qué hizo? Que el juicio de Dios llegara. Y les dice: yo no cambio, confíen en mí. ¿Yo qué les he hecho de malo?, dice una porción de la palabra del Señor. ¿Qué les he hecho? ¿En qué les he ofendido? ¿En qué les he molestado para que ustedes se comporten de esta manera? Eso nos diría el Señor hoy. ¿Qué nos ha hecho para que seamos tan infieles? ¿Qué nos ha hecho para que seamos tan necios? Sí, eso es lo único que Él ha dado, solo bendiciones. Y es un reto al arrepentimiento, a lo cual, noten esto, ellos no estaban dispuestos. Y decimos: pero ¿cómo si el Señor con amor les viene hablando, les viene diciendo: mire, cambien, yo tengo bendiciones para ustedes, hay un camino próspero, síganme, sigan mis mandamientos, a pesar de los pecados cometidos, yo estoy aquí, no los dejaré ni los desampararé? Y nosotros decimos: ¿cómo es posible que un pueblo necio no cambie? Si nos preguntamos eso, mirémonos nosotros. Ahí estamos reflejados. Y el Señor lo que quiere es instruirnos acerca de ese arrepentimiento. ¿Hacia dónde van nuestras vidas? ¿Para dónde vamos? ¿Tiene sentido su vida hoy? Vamos a ver las respuestas del Señor. Volvamos a Malaquías. Sigue el Señor entonces hablando allí en Malaquías capítulo 3, versículo 6. Entonces les ha dejado claro que Él no cambia. ¿Está bien? ¿Sí creen ustedes que el Señor es inmutable? ¿Que no cambia? Listo. Entonces sus promesas serán cumplidas. Lo normal sería que ante esta exhortación el pueblo, ¿qué hiciera? Se volviera a Dios, cambiara, se entregara realmente al Señor. Y eso es lo que la palabra del Señor pretende. Que cambiemos, que nos entreguemos a Él. Versículo 7. Desde los días de vuestros padres, ¿dice quién? Jehová, a través de Malaquías. ¿De cuáles padres? De los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. Desde esos días, cuando el Señor empezó a dar algunas normas que vamos a ver más adelante, desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes. Noten la expresión, os habéis apartado. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos conocieron la palabra, la escucharon, la practicaron por un tiempo y luego la dejaron de lado. ¿Está bien? Él no está hablando a neófitos. Él está hablando a personas, a su pueblo, a los que conocían la ley, a los que tuvieron la enseñanza de mano de sus padres, los patriarcas, que siguieron al Señor, con errores como todos, pero siguieron al Señor. Y Él dice, el tema no es desde ahorita. El tema es
que vienen arrastrando el pecado, que vienen llevando una serie de circunstancias en su vida y no cambian, no quieren cambiar, a pesar de ver las bendiciones, a pesar de ver cómo el Señor actúa, a pesar de ver cómo el Señor abre puertas, a pesar de ver cómo el Señor anima, sigue el pueblo con ese corazón endurecido. Ahí estamos reflejados nosotros. No vayamos lejos. No hay máquinas del tiempo que nos lleven a ese tiempo para ir y decirles, hermanos, pero mire, Dios les está diciendo, no, nosotros no queremos cambiar porque no se nos da la oportunidad. No, la oportunidad sí se nos da. La voluntad, para que los hermanos allí en casa no se aterren de palabras. No se nos da la voluntad de cambiar. El Señor nos está mostrando claro que vamos por un sendero equivocado, pero nosotros seguimos neciamente apegados a nuestro criterio. Desde los tiempos de vuestros padres, ¿qué pasó? Os habéis apartado, aún ante la pacífica y amorosa exhortación del Señor, el pueblo no da su brazo a torcer. Os habéis apartado de mis leyes. ¿Cuándo fueron dadas estas leyes? Entonces vemos Moisés, capítulo 20, la ley moral, los 10 mandamientos. Pero no podemos quedarnos en los 10 mandamientos. Preceptos, estatutos, ordenanzas, todo lo que el Señor, y les dice, vosotros os habéis apartado. Vosotros os habéis alejado de mí. Y nosotros, conociendo al Señor, nos hemos alejado de sus mandamientos. Y alejarse de los mandamientos del Señor trae graves consecuencias en nuestras vidas. ¿Cuántos hemos sufrido las consecuencias de habernos apartado de los mandamientos del Señor? Todos, de una u otra forma. Y dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Y no vamos a hacer el resumen de la ley ahorita porque ya la conocemos. Y no las guardasteis. Ahora mire, el Señor es tan bueno, tan misericordioso, que conocía la condición del pueblo. Un pueblo rebelde, necio. Y conoce nuestra condición. Y hoy nos está diciendo, mire, yo sé lo que ustedes están haciendo. Hay un coro que cantamos que dice, tus ojos revelan que yo nada puedo ocultar, que no soy nada sin ti. El Señor conoce hasta lo más mínimo de nuestros pensamientos, como conocía hasta lo más mínimo de los pensamientos del pueblo. Y les dice lo siguiente: volveos a mí. Volverse es regresar, es volver al camino, es retomar la senda. Y el Señor les dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ya aquí hay una condición. El Señor había derramado sus bendiciones sobre el pueblo, había derramado sus bendiciones sobre los sacerdotes, se habían apartado, y aún en esa disolución del pecado, el Señor les dice, venga, pongámonos a paz, pongámonos a cuentas. Si nos tuviésemos que poner a cuentas hoy con el Señor, ¿cuánto tendríamos que hacer? Pero con el Señor es borrón y borrón. Porque de ahí en adelante lo que siguen son ¿qué? Bendiciones. Él cogerá los pecados y los lanzará y bueno, todo eso que sabemos. Pero está diciendo, mire, vuélvanse a mí. Yo no sé cómo estén sus vidas, yo sé cómo está la mía. Porque esto se trata de una comunión totalmente personal con el Señor. Pero hoy les está diciendo, ustedes saben lo que es bueno y lo que es, no hay nada malo. Hay cosas que le desagradan al Señor.
arrepiéntanse, vuélvanse a mí. Y como contraprestación a ese volverse al Señor, ¿qué pasaría? Él se volvería a ellos. No sé cómo experimentar esa sensación de gozo cuando vemos que el Señor está con nosotros, que se ha vuelto a nosotros. Y es dejar una serie de situaciones que no convienen, de pensamientos, de palabras y de obras, y decir: Señor, aquí estoy, yo quiero volverme a ti. El volverse al Señor implica que volvamos ¿a qué? A sus mandamientos. ¿De qué se había alejado el pueblo? De sus mandamientos. Y el Señor les dice: volveos a mí, volveos a cumplir los mandamientos, a amarme sobre todas las cosas, y vamos desarrollando todos esos mandamientos. Nos volvemos al Señor. Inmediatamente, ¿qué hará el Señor? ¿Cómo entendemos el volverse Dios a nosotros? ¿Cuántas bendiciones desperdiciadas por haberse apartado del camino del Señor? Y Dios está diciendo: volveos a mí y las bendiciones regresarán. Por eso el llegar a los caminos del Señor tiene recompensa. ¿Y la recompensa viene de parte de quién? De Dios. Las bendiciones volverán porque Él se ha vuelto. Y después de esta amorosa exhortación, si ustedes lo leen así, en esa forma tan tácita, tan tranquila, tan delicada como el Señor está tratando a su pueblo, es como cuando usted va a pedir perdón por alguna falta cometida, ¿no es cierto? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud? Agachamos la cabeza, una voz suave, muy sumisos. Parece que el Señor fuera el que nos hubiese ofendido. Y entonces Él llega suavemente y le dice: volveos a mí, yo os amo, no quiero que os perdáis, y me volveré a vosotros. Y allí en ese espectáculo, digámoslo así, el pueblo le responde: ¿en qué? ¿En qué hemos de volvernos? ¿Será que el Señor no era totalmente claro en lo que les había estado hablando? Lean de Malaquías hacia atrás, ¿cuántos libros hay? Toda la instrucción dada. Pero el pueblo necio. Y aún así, yo no estoy haciendo nada malo. ¿En qué he de volverme a ti? Y el Señor, ya casi al finalizar de este libro, les va a dar un ejemplo. Un ejemplo pequeño de todo lo que había pasado con la vida del pueblo. Entonces, las ordenanzas, los mandamientos, si no sabemos los 10 mandamientos, que no creo, primero, ¿cuál? Amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, amar al prójimo. No, perdón, ya no. Entonces, no preguntemos para no quedar mal, ¿ok? Ni siquiera nos lo sabemos, entonces, ¿qué vamos a cumplir? Y el Señor dice: vuélvanse. ¿En qué? Si nosotros estamos actuando bien, si todo lo que hacemos es perfecto. Un pueblo especialista en justificar sus actuaciones, como nosotros, especialistas en justificar todo lo que hacemos. Y entonces el Señor les va a hablar de un tema, de uno de tantos temas, de los cuales se exhorta. Inicialmente el nombre de este mensaje era El Gran Robo, pero después en la página van a ver cómo le cambiamos el nombre al mensaje. Le dice el Señor a su pueblo: ¿robará el hombre a Dios? Y ya cuando nos hablan de ese tema, gracias mi hermana, se nos complica un poco la situación, porque no nos gusta que nos hablen específicamente de dinero. Se está hablando aquí de dinero y lo vamos a mirar,
bíblicamente qué es lo que el Señor está diciendo, qué es lo que le está reclamando a su pueblo. El propósito de los diezmos, establecidos en la palabra del Señor, que ya lo vamos a ver, el propósito de estos diezmos es la 10ª parte. ¿Listo? El propósito de esa 10ª parte, ¿cuál era? No era enriquecerse. El pastor o el siervo que trabaja para enriquecerse está fuera de contexto. Está pecando contra el Señor. El propósito era sostener al sacerdocio. Sostener al sacerdocio. Esa tribu que él había escogido para su servicio era sostenida con los diezmos y las ofrendas y las primicias establecidas en la ley. El pueblo había robado conforme a la ley divina lo que era del Señor. Ahora preguntamos, ¿cómo es ese tema? Vamos a ir a Levítico, capítulo 27. Levítico está ahí en la Biblia, ¿no? Levítico, capítulo 27, versículos 30 al 34. 27, 30 al 34. El Señor aquí en este capítulo, Jehová hablando acerca de las cosas consagradas a Dios. ¿De las cosas qué? Vamos a leer para no dormirnos, ¿vale? Hagamos ese ejercicio y está listo, y no nos dormimos. Vamos a ver qué dice. Leamos todos. Lo dice la palabra, por favor. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada ¿a quién? A Jehová. 31. Y si alguno quiere rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello. Vamos a explicar eso. Y todo diezmo de vacas, de ovejas, de todo lo que pasa por debajo de la vara, que era una medida para mirarlo perfecto, el diezmo será consagrado ¿a quién? A Jehová. 33. No mirarás si es bueno o es malo darlo, ¿cierto? Ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que ha sido, como se dio en cambio, serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. ¿Estos son qué? Los mandamientos que Jehová ordenó ¿a quién? A Moisés, ¿para qué? Para los hijos de Israel, ¿en dónde? En el monte Sinaí. Mire que esto no está en el decálogo. Esto no está en la ley moral. Pero fue dado ¿en dónde? En el Sinaí como ley. Y la ley debe ser cumplida. Miremos qué dice Números 18, ahí enseguida, el libro que sigue. Números 18, capítulo 8. Números 18, versículo 8. ¿Qué dice? Dijo más Jehová a Aarón: he aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado, por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. El versículo 21 del mismo capítulo dice: y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví, ¿qué? Todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos ¿qué hacen? Sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Sabemos para qué estaban destinados los diezmos en la ley? ¿Para qué estaban destinados? No, pero es que entonces eso es en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento había tabernáculo, había templo y habían unos hombres trabajando para el Señor. ¿Y en la época actual qué pasa? No, ahora es por gracia.
¿Sí? Entonces el servidor del Señor, ¿qué debe hacer? Vivir por fe. Y para algunos ese vivir por fe, ¿a qué se refiere? A que subsista con lo que pueda. ¿Sabe qué pasó cuando llegó Nehemías en el capítulo 13 y hizo toda la restauración? Él se dio cuenta que los sacerdotes, la tribu de Leví y el templo estaban abandonados. ¿Por qué estaban abandonados? Porque no se volvieron a dar las ofrendas pactadas en la ley. ¿Qué hicieron entonces los sacerdotes para sobrevivir? ¿Buscar qué? Buscar trabajo. Y en ese buscar trabajo, ¿qué hicieron? Descuidaron la obra. Cuando llega Nehemías a hacer la restauración del templo, los llama a cuentas y le dicen: no, señor, eso no es así. Dios ha establecido unas leyes. Y volvieron a dar los diezmos. ¿Y qué volvió? La adoración, volvió la predicación, volvió. Mire, si no hay enseñanza, es muy difícil que el pueblo siga al Señor. Porque nosotros no somos de la costumbre de leer, de preocuparnos por edificación, de mirar el Señor que quiere para nosotros. Por eso el Señor nombró a unos ¿qué? Pastores, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros, un cuerpo para que edifique la iglesia. Y claro, nosotros podríamos trabajar en el tiempo actual. Sí, pero es que Pablo hacía carpas y trabajaba y antes daba sustento. ¿Cuál es el contexto de la vida de Pablo en el ministerio misionero? Doy gracias a los que enviaron ofrendas ¿desde dónde? Decía Pablo. Porque llegaron en el momento que él más lo necesitaba. Dios es totalmente fiel y ha tocado una parte que es muy delicada para nosotros. Porque nosotros somos muy delicados, ¿cierto? Nosotros nos delicamos ¿por qué? Por nada. Entonces cuando no nos gusta algo, nos delicamos y el domingo hablaron allá de diezmos, yo por allá no vuelvo, nos están pidiendo plata. Pero al otro domingo vamos a hacer una actividad con almuerzo, regalos y todo, y ahí sí que, dejémoslo así. Nehemías, entonces miremos, Nehemías, allí después de Esdras está Nehemías capítulo 13, versículos 10 al 14. ¿Qué dice? Nehemías, capítulo 13, versículo 10 al 14, y lo vamos a leer. Leámoslo aquí para los que no encuentren Nehemías. Tienen que aprenderse los libros de la Biblia, ¿no? Listo. Dice, encontré, dice Nehemías, asimismo, que las porciones, la ofrenda para los levitas no les habían sido dadas. ¿Está claro? Y que los levitas y cantores que hacían el servicio en el templo, ¿qué habían hecho? Habían huido a su heredad. ¿A qué? A labrar, a dedicarse a la tierra, porque ellos no podían dejarse morir de hambre. ¿Sí? Versículo 12. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Con toda la autoridad dada por Dios, ¿ok? Reprendí a los oficiales que trabajaban en el templo, que no cumplían con sus obligaciones. Y es que en un templo las obligaciones son de todos, no son solo del pastor o de todos los que son bendecidos por el Señor. Y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Qué pasaría si un domingo llegásemos a la iglesia y las sillas estuvieran sucias y no hubiese luz ni agua, y peor, no hubiese tinto y pan? Porque limpiamos las sillas, pero el tinto y el pan, y no hubiese quien predicara, y no hubiese quien sirviera,
y no hubiese quien estuviera al frente de la alabanza, ¿qué pasaría? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Una, a murmurar. Pero ese pastor, porque ahí sí hay pastor. Ahí sí. Gracias, no, gracias. Gracias. Y vamos y cuestionamos y decimos, porque esa es nuestra condición. Pero no vemos que nosotros, el pueblo todo, está robando al Señor. Versículo 12. Y todo Judá, noten, todo Judá, todo el pueblo, ¿qué hizo? Trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Lo interesante aquí es que el grano servía ¿para qué? Para arepas, sí, para hacer la masa. Ahí todavía no habían arepas, ¿cierto? El vino, ¿para qué servía el vino? Para la libación, cuando se ofrecía el sacrificio. ¿Y el aceite para qué servía? Para las lámparas, para que hubiese luz. Era lo esencial en ese momento. ¿Qué pasó? Retornó el pueblo después de la exhortación hecha ¿por quién? Por Nehemías, con el poder de Dios, trajeron sus diezmos y volvió el servicio al templo. Versículo 13. Y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías, y se repartieron las responsabilidades. Pusieron que un tesorero y personas que administraran todas esas situaciones. El dinero de la congregación no es para el pastor, es para los gastos que implican una obra que sigue al Señor. ¿Entendimos qué hizo Nehemías? Entonces exhortó, ¿listo? Y animó. Exhortar es ¿qué? Animar. Entonces animó al pueblo, vamos, hay una obra grande por hacer, vamos y volvamos. Y volvamos también nosotros a Malaquías. Y dice entonces el pueblo, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor es tajante en este aspecto. ¿En qué? En vuestros diezmos y ofrendas. Mire que en este caso nosotros podemos espiritualizar la situación, espiritualizar la Biblia, ¿cierto? Y espiritualizar la Biblia es decir, no, pues no son los diezmos, no, el tiempo. Perdón que me estoy adelgazando y Entonces no, es el tiempo, estamos robando el tiempo al Señor, ¿eso es cierto? No, entonces no es el tiempo, es la oración. También estamos robándolo en la oración. Entonces no, ese no me conviene. En la lectura de la palabra, también le estamos robando en la lectura de la palabra. Que me queda así que yo pueda decir que no. En el servicio, también le estamos robando en el servicio. De todos esos aspectos, el Señor está tocando uno, contundente, tajante. No hay nada que discutir. Por mucho tiempo, y yo lo reconozco, tuve temor a predicar de este tema. Y más en las iglesias bautistas que somos fundamentales. Pero estaba dejando que el pueblo pecase al incumplir un parámetro del Señor. Y hoy el Señor dice, ustedes todos, incluido yo, ¿me habéis qué? ¿En qué? ¿Creen ustedes que eso le gustaría al pueblo? ¿Que el Señor le dijera eso? ¿Creen ustedes que nos guste hoy que el Señor nos diga que lo estamos robando? La verdad, queda en los corazones. Ahora, como hay dos alternativas, bendiciones para la obediencia y consecuencias para la desobediencia, el Señor lanza una palabra de juicio. Oigan lo siguiente, escuchémoslo y analicémoslo. ¿Qué dice el Señor? Maldito
malditos, porque era todo el pueblo. Sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Cuántos se escaparon en este momento del juicio de Dios? Desde los sacerdotes hasta el resto del pueblo. ¿Cuántos nos escapamos de lo que el Señor está diciendo hoy? Ahora, nosotros somos muy astutos en esa parte. Tenemos muchos puntos para no dar los diezmos. Y bueno, yo no lo llevo hoy, pero lo llevo el próximo domingo, ¿no? Voy a ahorrarlo. Pero en semana, ¿qué pasó? No, la otra. Ahí voy sumando. ¿Sabe cuánto le debemos al Señor? El Señor ha dicho, borremos. Póngase a paz conmigo, arrepiéntase, reconozca que estamos cometiendo un error. Volveos a mí, o sea, vuélvanse a mi ley, cumplan con lo que yo estoy diciendo y yo me volveré a ustedes. Mire, muchas bendiciones no han llegado a nuestras vidas porque no hemos cumplido con el Señor. ¿Y sabe qué es lo triste? Que muchas veces, llevemos esto en el corazón, muchas veces otros disfrutan de su trabajo, de su dinero, y cuando usted se va a dar cuenta, ¿está en qué? Allí donde dicen los jóvenes. Y ahí nos quejamos. Pero es que yo hice esto, y emprenden situaciones que nunca fructifican y negocios que no prosperan, donde el Señor no estuvo, donde no se le reconoció como el dador y el iniciador. Todo lo que hoy tenemos le pertenece al Señor, ¿cierto o no? Material y espiritual es del Señor. Y el Señor, ¿qué está diciendo? Glorifíquenme a mí, no al pastor. Glorifíquenme a mí como Señor. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Y el Señor no miente. Y el Señor les conmina a entender que todos hemos robado. Y que debemos tener claro eso. No, es que sí, estoy ahorrando. Sí, claro. ¿Quién le provee el dinero para ese ahorro? ¿Quién le provee el dinero para lo diario? Para la vida, para el transporte, para venir, para estar en acción, para ir al médico. ¿Quién lo provee? Dios. Y si se lo provee otra persona, a esa persona, ¿quién se lo ha provisto? Dios. Los levitas tenían que dar el diezmo del diezmo, porque a ellos le proveía otro pueblo, las otras 11 tribus. ¿Y qué hacían ellos? Tomaban lo que les daban y de eso daban el diezmo. Nosotros decimos, no, me dieron una ofrenda, qué bueno. ¿Qué hacemos? ¿De esa ofrenda? Claro. Y el Señor es enseñándonos. Es un curso, aquí no hablamos de prosperidad, pero sí de bendición. ¿Ok? Cumplir con el Señor paga. Y ya los tiene allí. Entonces, ahora, ¿entendieron el cursito que les estoy dando? Dice el Señor. ¿Entendimos nosotros? ¿Sí o no? ¿Más claro? Podríamos tomar otros versículos del Nuevo Testamento, desde dónde empiezan las ofrendas. ¿Quién fue el primero que dio ofrenda para los que están en el curso de Conociendo a Dios? Abraham, ¿cierto? Ya lo enseñaron por ahí, ¿cierto? ¿Quién le dijo a Abraham que le diera ofrendas al Señor? ¿Quién? ¿Cómo? ¿En dónde? ¿En qué versículo? ¿O es que llegó una luz así, ¡pah! Ofrenda? ¿En dónde? La palabra del Señor lo explica. Caín y Abel, ¿qué ofrendas dieron? Ofrendas. Uno dio esto, el otro dio, una agradó más al Señor, la otra no, pero eran ofrendas. ¿Quién les dijo a ellos que tenían que llevar ofrendas? Y esto está desde el comienzo de la humanidad. Esto es innato. El agradecimiento
La gratitud debe ser innata. Y dice el Señor, después de este pequeño curso, con nosotros se ha demorado media hora, con ellos se demoró ¿cuánto tiempo? Versículo 9. Versículo 10. Entonces, por favor, dice el Señor, traed ¿qué? Todos los diezmos al alfolí. ¿Y haya qué? Alimento en mi casa. Y probadme en esto. ¿Dice quién? Jehová de los ejércitos. ¿Qué entendemos allí? Es casi una escuela dominical lo que estamos haciendo. ¿Qué entendemos allí? Que el Señor les está diciendo, tranquilos, hasta aquí no cumplieron. Ahora, entiendan que me están robando y hay una oportunidad. Traigan todos los diezmos al alfolí. ¿Qué era el alfolí? El alfolí era en el mismo templo, porque ahora le decimos alfolí a lo que pasamos todos los domingos. Ese es el alfolí. Pero en el tiempo antiguo el alfolí era una habitación que quedaba atrás del lugar santo, allí en el templo, y allí se reunían todos los cereales, todo el aceite y todos los animales. O sea, animales, ¿no? Bien entendido. Y eso era administrado por unos hombres. Y ahí nos da la palabra del Señor cómo se administraba. Y era una administración perfecta. Ese alfolí es el que el Señor estaba diciendo, les ordeno que ese alfolí esté lleno. Porque era para suplir ¿qué? Las necesidades del templo, de los que servían. El propósito era única y exclusivamente proveer para la casa de Dios, para el ministerio. Y lanza el Señor una aseveración que muchas veces la tenemos mal interpretada. Es la única vez en la palabra del Señor que Él dice que lo probemos. No es así. No es así. Nos encontramos por allá con Acaz, en el libro de Isaías, capítulo 7, versículos 10 al 12, donde el Señor le dice a Isaías que le diga a Acaz que ante la situación que están viviendo, le dé señal. Y esa señal era que lo probara, a ver si él no le traería bendiciones. Lo encuentran allí en Isaías capítulo 12, en Isaías 7, del 10 al 12. ¿Qué tal si lo leemos para que nos quede más claro? ¿Sí? Leámoslo para que nos quede más clarito, que hoy no tenemos tanto afán. Los niños están abajo, van a tener su... Isaías capítulo 7, versículos 10 al 12. Es un mensaje de Isaías a Acaz. ¿Qué le dice? ¿Habló también quién? Jehová. Siempre se trata de la palabra de Jehová. También habló Jehová a Acaz diciendo, a ver, ¿qué le dijo? Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto, para que te ayude en la situación que estás pasando. Pruébalo. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová, no quiero. O sea, yo quiero hacer las cosas a mi forma. Probemos a Jehová. Pidámosle que nos dirija en las decisiones y con absoluta seguridad Él lo hará. Eso es probar a Jehová. Lo que pasa es que aquí en Malaquías es totalmente contundente cuando Él dice, probadme en esto. ¿En qué? En eso, en lo que está hablando. ¿De qué estaba hablando? En los diezmos. Probadme en esto. ¿Sino qué? Abriré las ventanas de los cielos. ¿Y qué? Y derramaré bendiciones. Bendiciones. O sea,
el resultado de esa prueba iba a ser contundente, una lluvia de bendiciones. Allí cuando se estaba construyendo el templo, Moisés en cierta ocasión pidió al pueblo ¿qué? Ofrendas para poder terminar el templo, y trajeron oro y traían esto y cuando ya estuvo lleno, ¿qué dijo Moisés? Ya, suficiente. ¿Será que alguna vez haremos nosotros eso? Decir ya, suficiente de bendiciones. Con lo que hay, no, queremos atesorar y atesorar, y si no nos alcanza, cogemos de aquí, cogemos de acá, pero queremos atesorar. Probadme en esto, si no, abriré las ventanas de los cielos. Cuando hablamos de ventanas de los cielos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que Dios es el dueño absoluto del oro y de la plata. Y Él abrirá esa ventana y derramará bendiciones hasta que sobre y abunde. Ahora, como dijimos que podíamos espiritualizar el contexto, también en servicio, también en amor, en perdón, también en tantas cosas que podemos hacer para el Señor. Él abrirá esas ventanas. Los viernes venimos orando por los hogares de la iglesia. Es una oración constante, ¿cierto, hermano Aníbal? Hay hogares que la mayoría no están marchando bien. Y no necesitamos que vengan y nos lo expresen, o los que están allí mirando esta emisión. Hay dificultades. Dios tiene preparadas bendiciones para los hogares. Pero ¿qué es necesario? Que esos hogares vuelvan al Señor, que le glorifiquen, que le obedezcan, y Él se volverá ¿qué? A ellos. Bastantes consecuencias hemos tenido de la desobediencia: hogares rotos, hijos descarriados, maridos, mujeres. Pero el Señor está diciendo: vuélvanse. En este caso está hablando de lo material, pero podemos llevarlos a todos los contextos de nuestras vidas, ¿cierto? ¿Y qué dice? Abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Y hay muchos versículos acerca de bendiciones. Y no solo eso. Versículo 11: reprenderé también por vosotros, porque la batalla es de la pelea no es mía. Cuando yo me vuelvo y entrego y le digo: Señor, aquí te entrego esto, entonces Él por mí peleará. Reprenderá también por vosotros al devorador, que es ¿quién? Satanás, el enemigo, será reprendido, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. ¿Dijo quién? Hermano, bendiciones allí al alcance de nuestra mano. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Obedecer, volvernos al Señor. Si es respecto a los diezmos, cumplamos con eso. No seamos egoístas, no robemos a Dios. Y el Señor lo dijo en su palabra: a Dios y a quién. Pero no le estamos dando ni a Dios. César sí, porque César soy yo. Entonces yo quiero todo para mí y todo para mí. ¿Y Dios qué? Este tiempo de silencio va a ser experimentado por un pueblo necio, por un pueblo que tuvo todas las bendiciones, pero no cumplió los mandamientos del Señor. Y esto no es para tener miedo, ni para asustarse, ni mucho menos, sino para ¿qué? Para cumplir con lo que está. Dice entonces el versículo 12: y todas las naciones, así como dijo, todos vosotros me habéis robado. Ahora ¿qué dice? Todas las naciones como bendición os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable. ¿Dice quién? Oh, qué bueno. Tierra deseable, nos dirán bienaventurados. Tierra deseable, yo deseo ser como
¿sí? A veces hablamos de paz, pero ¿cómo vamos a tener paz si no hemos vuelto al Señor? ¿Cómo vamos a tener bendiciones si estamos alejados del Señor? Hoy vamos a tener el tiempo de la cena y yo les invito a que reflexionemos acerca de este tema y que el próximo domingo vengamos con un corazón gozoso trayendo ¿qué? Lo que Dios nos ha dado. Es que como los versículos que nos conviene los aplicamos a nuestra manera, cada uno de... Entonces ahí me dan una libertad. Ese Señor es bueno, ¿no? Esa libertad que me da. Entonces yo propongo, porque Él dice cada uno de como propuso en su corazón. Entonces yo propongo dar ¿qué? Es más, no propongo y no doy. Cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, no esperando a que le sea devuelto, porque Dios ama a quien. Y el dador alegre es aquel que está agradecido con el Señor, aquel que se ha vuelto al Señor. Y dice, el día que hagan eso, le dice él a su pueblo, os dirán, bienaventurados, bendecidos. Dirán, pero ¿qué tiene esa persona que es tan bendecida? ¿Qué tiene? Que Dios está con él. Hemos visto hermanos que se han alejado del pecado y han recibido las bendiciones de Dios. Como decía el hermano que predicó el viernes, a veces pensamos que llegamos al camino del Señor y se abre la puerta, ¿no? Resulta que a veces se cierra, porque el Señor necesita pulirnos como el oro y lavarnos con jabón de ¿qué? De lavadores, que lo vimos, y purificarnos, y ahí sí, venid y estemos a cuentas. Mire, experiencias conocidas muchas. Hoy tenemos, pero si al Señor le place, ante el mal uso y ante el no glorificarle, ¿qué puede hacer? Cerrar la puerta. ¿Cómo puede abrirla si nosotros cumplimos las bendiciones del Señor? Conclusión, vosotros todos, ¿qué? Me habéis robado. ¿Qué debemos hacer? Volvernos al Señor y Él se volverá a nosotros. En este caso específico que estamos hablando, ¿cómo nos volvemos? Traed y haya, y si no, ¿y qué? ¿Claro? Es para nosotros. Ya nosotros sabremos qué hacer con ese texto. No propongamos, cumplámosle al Señor. Y Él hará, porque Él es fiel y no es hombre para mentir. Y si dice que abrirá las ventanas de los cielos, con absoluta seguridad lo hará. Pueda que no lo haga con usted, pero acuérdese que hay familia. Tenemos hijos, padres, tíos. Y muchas veces las bendiciones no las entendemos, porque las esperamos nosotros, pero llegan sobre quién. Mire, eso es el mayor gozo que puede haber, ver a sus hijos felices, bendecidos por el Señor. Pero ¿de dónde vino eso? Pero vemos hijos frustrados, amargados, muchas veces resentidos con los padres, por los quienes aún teniendo no aportan para ellos. ¿Será eso lo que Dios quiere? Él quiere que nos deleitemos con lo que tenemos ahora. Así como a los esposos y le dijo, deleítate ¿con quién?
deleítese con lo que tiene. Comparta, haga obra de justicia, de misericordia, de amor, sobre todo con su familia, sobre todo con sus hijos. Luego, la iglesia, la obra de Dios, pero siempre teniendo en mente que es Dios el que va a abrir, que es Dios el que va a cerrar. Y eso depende de mí. Señor Dios, Padre Celestial, queremos darte gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, tocar este tema tan claro, Señor, para nosotros como creyentes, Señor, pidiéndote de antemano perdón, Señor, porque te hemos fallado, porque hemos condicionado, Señor, porque hemos propuesto equivocadamente lo que hemos de llevar a ti. Y con razón, Señor, dices que muchas veces hemos llevado ofrendas inmundas ante tu presencia, porque no hemos llevado lo perfecto, lo que nace de un corazón agradecido, lo que muestra que estamos dichosos con lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, perdónanos. Gracias por edificarnos, Dios. Gracias por enseñarnos que lo tuyo es tuyo y te corresponde. Gracias por darnos a administrar una parte de tu tesoro, Señor. Y queremos ser fieles administradores. Y que un día nos diga bien, buen siervo y fiel. Fiel absolutamente en todo, Dios. Infinitas gracias te damos, buen Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.